Saludos cordiales, Homero Mena, director trainer de consultora psicológica familiar. Te da la bienvenida al presente videoconferencia 15 minutos. El tema de hoy día, el hombre maltratador y su psicología o psicología del hombre maltratador. Estos hombres son enfermos, tienen conflictos y problemas no resueltos, o son personas normales que han entrado en ese círculo de convertirse en hombres maltratadores. El análisis, la reflexión, el aprendizaje te da conocimiento para tú poder tomar decisiones y hacer un alto si estás con un hombre maltratador. Cómo reconocer su psicología, qué tipo de maltratadores hay, cómo liberarse de este problema y sobre todo cómo uno identificarse con todas esas reacciones emocionales y psicológicas que les llevan a entrar en ese círculo del maltrato y a veces llegar al extremo del asesinato o el famoso femicidio. Comencemos con la tarea. Se dice que el pegar no es una enfermedad, sino que es un modelo o algo que uno ha aprendido, ha vivenciado y se ha quedado en uno, y eso como que se repite automáticamente. Pero para que se configure estas reacciones cuando uno hace pareja, también tenemos que analizar el tipo de maltratadores que hay. Y tenemos el primer tipo del maltratador que tiene características psicopáticas. La psicopatía es un problema de personalidad donde se actúa fríamente, donde no se involucra emocionalmente a profundidad, donde se tiene ciertos rasgos propios de esa manera de ser, y son personas violentas, explosivas, son personas que quieren manejarse a su manera, que manipulan y que niegan. Y esas características le convierte a que tenga esas explosiones de cólera, esas explosiones de iras, esas explosiones que les llevan a la agresividad y a la violencia. Y por eso manejan ese tipo de reacciones de maltratar a la mujer, porque también está en su mente, en su corazón y en su alma que ellos se consideran como superiores y a la mujer le minimizan y le ven como algo inferiores. Y también puede ser que hayan algunas experiencias traumáticas y fuertes que les llevan a que le vea a la mujer con cierto odio, con cierta venganza, con cierta tensión, inestabilidad, y ahí se produce ese tipo de reacción. Por eso es que la terapia especializada en los maltratadores tiene que ser el primer paso para que ellos se sientan ayudados también, porque la conferencia va a hombres y mujeres que están en ese círculo del maltrato. Por eso es que este tipo de maltratador tiene esas explosiones violentas, esa manipulación y esa negación de que no pasa nada con él, y utiliza sobre todo el chantaje, utiliza el convencimiento para entrar en ese círculo. ¿Y cuál es ese círculo al que se llega? Primero, el maltratador llega a un grado de tensión. Ese grado de tensión hace que no resista sus explosiones violentas y va hacia la agresión. Luego que agrede, él se tranquiliza, pero busca el perdón y busca recomponer, pongámosle en estos términos, la figura, ¿no? Con regalos, sacrificando algo, tomando decisiones, es decir, viendo qué es lo que le agrada para recompensar. Y luego de eso, pasa el momento para que después de un tiempo nuevamente crezca todo ese volcán de agresividad y se repita el círculo. Por eso es que este maltratador sabe cómo manejar la situación, y es una característica que tiene ciertos rasgos psicopáticos, y por eso es importante la información y la educación que tengamos de la psicología. Y vayamos al segundo tipo de maltratador, y el maltratador en cambio es un tipo colérico, es decir, un tipo malgeniudo, irritable, molesto, donde hay antecedentes de que ya a nivel familiar había mucha violencia, había mucha agresión, es decir, ya algo le pasaba con esos rasgos de su personalidad, porque ya era un hombre
violento dentro de su familia, y ahí obviamente había posiblemente rasgos de una personalidad de cierta inmadurez, rasgos de una personalidad paranoia, es decir, que sus ideas le vienen a su mente, generalmente ve todo negativo y de amenaza, y también como algo donde él está, como se dice, cuerdo, tranquilo, en la normalidad, y luego en un momento determinado puede, como dicen, rayarse y reaccionar de forma violenta y agresiva. Por eso es que son hombres explosivos y violentos, pero en la relación de pareja, para llegar a manipular y manejar el poder, y de esa manera se convierte en un tipo de maltratador. Pero veamos el tercer tipo de maltratador. Este tercer tipo de maltratador es una persona normal, común y corriente. Es comprensivo, amable, interesante en su vida social, en su vida profesional. Pero, oh sorpresa, solo con su pareja y dentro del hogar se vuelve violento, es decir, se vuelve agresivo. Sale esa explosión de cólera, de enojo, de rabia, y en un momento no detiene y comienza a emitir su maltrato. Pero ya hay antecedentes de esta persona, porque ya se ve que había violencia en su vida familiar, es decir, ya tenían esos impulsos. Y oh sorpresa, solo con su vida de pareja, es decir, solo con su pareja, tiende a ser violento y agresivo. En otras instancias no lo es. Por eso decíamos que este tipo es como que está el normalito. Y también son tipos muy coléricos, muy irritables, muy descontroladores en sus impulsos, y por eso es que este modelo que él aprendió viene trayendo de etapas anteriores o de su niñez, es decir, vio violencia, vio castigo, vio maltrato, y eso le hace que se vea como una persona que inconscientemente no puede controlar, le domina eso, y por eso es que ahí tenemos este tipo de maltratador, ¿no? Algo le sucede porque él aprendió. Y si en estos tres personalidades o estos tres tipos asumimos que también hay conflictos a nivel de su familia, hubo carencias, dificultades en su crecimiento y desarrollo de su niñez, y si también hablamos que hay algunas experiencias no tan agradables dentro de las relaciones de pareja o del enamoramiento, entonces se ha construido ya un perfil de un maltratador. Por eso es que cada caso es especial, y cada caso necesita un tratamiento especializado en el maltrato psicológico, tanto al hombre como a la mujer, porque a la mujer también habrá que ver cuáles son sus raíces, sus características emocionales, psicológicas, el contexto familiar, pero la conferencia es del hombre maltratador y su psicología. Pero ¿cómo actúa el maltratador? El maltratador actúa porque él quiere verse siempre arriba, es decir, manejar el poder, porque básicamente la relación de pareja es un poder, pero ese poder bien manejado, bien equilibrado, con armonía hacia el contexto del amor y de los objetivos que se cumplen, con una saludable personalidad, entonces ayuda. Pero en este caso el poder se maneja hacia arriba y se le quiere humillar, ofender y sentirle pequeña a la mujer, y se lo ve desde ese punto de vista, y el miedo que imprime el maltrato es el que controla, es decir, es el mecanismo de control para mantenerse en su posición, porque hay inseguridad, hay miedo, hay terror de que se sienta abandonado o de que se rompa la relación, y sobre todo de que él no se sienta complacido y no se salga con las suyas. Por eso es que entra en ese febril golpeteo de la manipulación y de la control de la comunicación, sí, porque le hace ver como culpable, donde si tú hubieras actuado de esta manera no hubiera pasado eso. Es que tú tiendes a equivocarte, es que tú eres mala en esto, es que tú no aprendiste esto, es que tú no sabes esto, es decir, le anula psicológicamente a través de la palabra y lo hace ver como la que es la mala de la película, y eso es lo que manipula. Pero aquí nosotros también tendremos que ver que en principio cómo se inicia. El hombre maltratador es un hombre que complace a su pareja, que da amor, que está en su equilibrio, pero tarde o temprano viene la primera reacción de maltrato, el primer golpe, la primera agresión, y entonces esa mujer que le admiraba, porque así lo conquista, se asusta y comienza a entrar a una segunda etapa donde tiene confusión.
En esa confusión es donde el maltratador aprovecha y comienza a manejar las frases de manipular, de someterle, de adiestrarle a su mundo. Pero la mujer sigue en ese paso donde luego ya tiene miedo, se asusta y cae en la depresión. Y una mujer que ha llegado en ese ciclo ya es una mujer que ya está victimizada, es decir, ella ya se siente el dolor dentro de su corazón, de su mente, y sobre todo se anula sus pensamientos, sus emociones, su psicología, su vida social, su vida familiar. ¿Por qué? Porque le prohíbe, le encarcela, le amenaza, es decir, ya tiene esas características de querer dominar a su manera, y no hay tal, porque la relación de pareja es una relación de madurez, de compromiso, de amor, de sacrificio, de entrega, de respeto, de comunicación. Pero eso no entra en este juego psicológico, y de ahí que se sigue el ciclo. Por eso es que el maltratador también entra en su juego, y en el juego es donde ya exploté, agredo, pero pido perdón, complazco y nuevamente me tranquilizo, se armoniza nuevamente, se entra en la luna de miel y luego otra vez viene la agresión y se repite el ciclo. Por eso es que la mujer, al estar informada, al estar conocida del fenómeno del hombre maltratador en su psicología, entonces primero tiene que detener el maltrato, saber que hasta ahí no va a poner un límite, y sobre todo igual ya saber que tiene que describirle el maltrato que está teniendo. Segundo, tiene que darle un ultimátum, y tercero, tiene que cumplir ese ultimátum. Ahí es cuando la mujer, a través de sentirse asertiva, abierta y sobre todo exigente, puede detener el maltrato, porque eso no se lo permite. Y de ahí que igual en la terapia psicológica es una terapia especializada para los dos, porque cada uno configura de diferente manera, y sobre todo el maltrato se encierra en ese mundo sexista y en ese mundo de educación y en ese mundo de verle a la mujer como menos y él como más. Por eso es que la educación de valores, la educación amorosa de los padres, el ejemplo que se le brinde, la enseñanza que se le dé al niño, y sobre todo también el límite que le ponga al varón para no el maltrato, igual que a la niña. Y cuando nosotros educamos en la consideración, en el respeto, en la sinceridad, en la lealtad, en el compromiso y en el amor, los hijos aprenden y repiten ese patrón, porque recordemos que el pegar, la agresión es un modelo que se aprende. Por eso la terapia cognitiva conductual, la terapia del descondicionamiento encubierto, la terapia para ir quitando esas creencias internas que tiene, le van a ayudar tanto al hombre como a la mujer a liberarse a la mujer del maltratador, y el maltratador a liberarse de esa conducta que está enraizada en su mundo. Por eso es que en esta terapia tenemos que ayudarles a los dos. Y de ahí que el perfil psicológico del maltratador también tiene que ver mucho con su historia de vida de su niñez. Cómo creció en la seguridad, en la confianza, en el respeto. Cómo él vio la imagen de sus padres, qué pasó con esa violencia, con esa agresividad, si hubo posiblemente. También tiene que ver con toda esa manera de creer, de pensar y de amar, sobre todo en el campo de la heterosexualidad. Por eso es que la historia personal, la evaluación psicológica y toda la configuración para ayudarle al maltratador tiene solución. Pero la tarea es que hay que reconocer y hay que buscar ayuda, porque eso no está bien. Es decir, nos está indicando que algo no funciona dentro de nuestra psicología, dentro de nuestro amor propio, y estamos lastimando a la mujer, a la madre, a la esposa, a la amiga, a la compañera, a la hermana. Entonces miren cómo uno, al pensar de esa manera agresada, pone un alto y busca una ayuda profesional, tanto el hombre como la mujer. Por eso es que toda esta psicología del hombre maltratador es la que nos ayuda a informarnos, a educarnos, a tener conocimiento, a tener bases, porque el conocimiento es poder, y cuando uno tiene poder, entonces sabe cómo salir de un problema, sabe cómo buscar ayuda, tiene asertividad, seguridad para tomar decisiones, y de esa manera evitar el maltrato, porque le anula a la mujer, a la madre, y también los hijos salen perjudicados y se llega a todas unas consecuencias a veces lamentables
y de heridas profundas y a veces incurables. Homero Mena te invita a las siguientes conferencias de 15 minutos. Hasta la próxima.